Estamos comienzo del siglo XXI y vemos cómo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, y bueno, estos comienzos del siglo XXI, el mundo las personas quisieron buscar la felicidad en los placeres, en los adelantos de la medicina, en la ciencia, en internet, en todo tipo de novedades que fueron apareciendo a lo largo, sobre todo del siglo XX, de estos comienzos del siglo XXI, pero que poco a poco la gente, las personas se fueron chocando contra la realidad, y que esa felicidad a la cual todos los hombres y las mujeres tienden por naturaleza no estaba en esos placeres o en esos adelantos técnicos o cibernéticos o esos juegos, cosas que van apareciendo nuevas. Y poco a poco el mundo se está como que está descreído de todo ese adelanto de la ciencia que fue un poco el mito del siglo XX. Y poco a poco las personas van cayendo en una depresión, que es un síntoma de los tiempos modernos, y sobre todo depresión en los chicos, en la gente joven, que antes no se veía, con suicidios y cosas así, que muestran ese fracaso de esos adelantos técnicos para producir la felicidad. Seguramente la propaganda, los medios de comunicación van a inventar alguna cosa nueva en esa línea, también alejada de Dios, alejada de la fe, para atraer nuevamente a las personas en busca de esa felicidad, pero van a caer en otra depresión, porque la felicidad, como dice el Deuteronomio, no es la felicidad perenne, la felicidad continua, no está en esas cosas que el mundo nos ofrece, sino que está en el amor a Dios. Está en lo que dice el Deuteronomio, que dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y al final dice: graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Y él dice también, así gozarás de bienestar y llegarás a ser numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. La tierra que emana leche y miel es la tierra prometida. Es una expresión que había en esa época, como decir, es algo fabulosa esa tierra, o sea, que emana leche y miel. Entonces ahí está el secreto de la felicidad que podemos ya pregustar en esta tierra, de lo que va a ser nuestra felicidad en el cielo. En el Evangelio vemos cómo el escriba le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Qué pasaba? En esa época los fariseos habían hecho más de 623 reglas que enmarañaban la cabeza de los judíos, y no se sabía cuál era la principal, cosas que habían agregado a los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. A tal punto eran complicadas esas reglas que nadie las cumplía, porque los fariseos hacían el teatro de cumplirlas, pero
en la vida privada no las cumplía. Entonces, este letrado le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y ahí Jesús le dice lo mismo que está en el Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Y entonces el escriba, en vez de amar a Jesús por esa respuesta perfecta y simple y llena de entusiasmo, y en vez de entregarse, bueno, Señor, yo te sigo, yo te quiero amar porque tú, además de la doctrina que tienes, tú pruebas que tú eres Dios por todos los milagros, por toda la bondad, etc. No, él le responde, le dice, muy bien, maestro, tienes razón al decir que no hay otro Dios, y repite todo. Entonces Jesús le responde, ha respondido, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. O sea, le faltaba algo. Él sabía la doctrina perfectamente, pero eso no basta. Necesitaba el amor de Dios, el amor al reino de Dios que lo tenía enfrente de él. Por eso el primer mandamiento no es conocer a Dios, sino amar a Dios sobre todas las cosas. Hay un caso que yo lo he comentado varias veces, que a mí me impresionó mucho, que justo el Padre que nos dio a nosotros el acolitado, lo dijo en la misa, cuando nos dieron el acolitado, que Él nos incentivaba en que seamos sacerdotes llenos de entusiasmo, llenos de amor, llenos de dedicación, llenos de fe, con todo el corazón, como dice aquí, con toda nuestra alma. Y él puso un caso de, ustedes saben que Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger, él es profesor de teología, fue toda su vida profesor de teología en las universidades alemanas. Y era tan bueno, las clases eran tan buenos que los alumnos crearon una organización de alumnos, o no tiene una palabra alemana, esas largas, que significa alumnos del cardenal Ratzinger, ¿no? Entonces ellos se reúnen una vez al año para tratar temas de teología con Benedicto XVI, y después lo siguieron mismo cuando entró como Papa, el cardenal Ratzinger, siguieron haciendo son como unas semanas de teología en que van poniendo temas y discuten y cosas, y bueno, el cardenal Ratzinger con toda su sabiduría va dando los rumbos, ¿no? Y en un momento trataban el Evangelio en que los Reyes Magos van a ver a Herodes, la estrella lo lleva a Jerusalén, procurando al Mesías. Entonces, los Reyes Magos van a ver a Herodes diciendo, ¿dónde está el Mesías que acaba de nacer? Entonces, Herodes va a consultar a los sacerdotes o asesores que tenía él sobre la doctrina judía, la fe verdadera. Entonces ellos le dicen perfectamente, es en Belén de Judá que van a ser el Mesías, según lo dice el profeta Miqueas. Y dicen algunos detalles más. Y Herodes le dice a los reyes, es así, 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 así. Y él le dice, vayan, después digan, vuélvanme a ver para que yo también vaya a adorarlo, porque él quería matar al Mesías. Y ahí el cardenal Ratzinger les pregunta,
a los estudiantes. Bueno, sabemos lo que hicieron los reyes. Los reyes, sabiendo el dato, enseguida fueron a adorar al Mesías a Belén. Entonces Cañar Racing les pregunta a los alumnos: ¿ustedes qué creen que hicieron esos sacerdotes o esos escribas que consultó Herodes? Se fueron a dormir, a comer y a dormir. Porque sabían la doctrina, pero no tenían amor, no estaban esperando al Mesías con toda su alma, con todo su corazón, con todo su entusiasmo, como dice aquí Jesús, es la forma de nosotros estar frente a Dios, llenos de devoción y llenos de esa devoción que nos lleva al servicio, que nos lleva a practicar la fe. Entonces, muchas veces pasa también en nosotros o en personas que conocen la doctrina perfectamente, pero no se animan a entrar a la iglesia, no se animan a entrar a un confesionario porque temen que eso les va a cambiar la vida que tienen que cambiar. Entonces, el amor de Dios se ve cuando se pone en práctica esa doctrina que nosotros aprendimos y la ponemos en práctica con todo entusiasmo, con todo amor, con todo fervor, queriendo hacer apostolado en la iglesia, y también amando al prójimo como a ti mismo, queriendo también que el prójimo también se convierta, tenga ese amor y tenga ese entusiasmo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, recurrir a la misericordia de Dios, que Dios nos dé ese amor y ese entusiasmo y nos dé ese amor y ese entusiasmo siempre creciente. Si nos falta, pidámoslo, como dice San Pablo aquí, que tenemos un sacerdote eterno en el cielo que está continuamente intercediendo ante Dios Padre por nosotros y que ya hizo el sacrificio que fue infinito, el sacrificio de la cruz, para reparar todos nuestros pecados, empezando por todas nuestras faltas de amor y de entusiasmo. Entonces, como dice San Pablo, Él es el sumo sacerdote que necesitamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, elevado encima del cielo. Él que pasó por esta tierra y conoció nuestras debilidades. Participó de toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Entonces es un sacerdote que comprende todas nuestras faltas y carencias y problemas y que nosotros podemos recurrir siempre. Y que Él también está en el confesionario, porque el sacerdote en el confesionario es Jesús que está en el confesionario. Y el sacerdote con sus debilidades también va a comprender todo lo que le pasa al penitente y va a tratar de perdonarlo y tratar de que el penitente entre en el reino de los cielos. Entonces, no hagamos como este escriba que se quedó al lado del reino de los cielos. Tenemos que entrar al reino de los cielos, tenemos que penetrar en el santuario, porque si no, nos quedamos al lado. Monseñor John Clark muchas veces decía: el demonio sabe mucho más que nosotros de doctrina católica. Dice, si no, apretamos una tecla del computador y aparece toda la doctrina, aparece todos la doctrina de los profetas, la doctrina
de todos los padres de la Iglesia, de todo el magisterio eclesiástico, desde San Pedro hasta el último Papa, aparece todo lo que los santos... pero ahí no está la cuestión. O sea, el conocimiento es bueno para poder amar, pero si nos quedamos en el conocimiento solo, no entramos en el reino de Dios, no nos salvamos. Y por eso Jesús le dice, tú no estás lejos del reino de Dios. O sea, bueno, lo tenía al lado el reino de Dios, lo tenía enfrente, ¿no? Que era Jesús. Pero dice, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Porque, claro, ellos no estaban con amor de Dios, ellos estaban en una posición de beligerancia con Jesús, de estarlo vigilando, de estarlo examinándolo, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas porque no querían cambiar de vida como les estaba pidiendo Jesús, los estaba llamando Jesús. Pasó algo así como con el joven rico. Jesús le dice, practicaste tales y tales, tales. Bueno, eso todo lo practiqué desde toda mi vida, desde joven, desde chico. Dice, bueno, te queda una sola cosa, vender todo y sígueme. Que era, bueno, poner en práctica todo lo que él conocía y seguir con entusiasmo a Jesús. Y él ahí es que él queda retraído. Entonces, pidamos mucho a la Santísima Virgen ese amor, ese entusiasmo. Hay una imagen muy bonita que se llama la Virgen del Divino Amor, que es la Virgen que tiene en el pecho una paloma del Espíritu Santo, y que el grupo en los primeros comienzos, de los primordios de los heraldos, hacía una adoración nocturna en San Pablo frente al Santísimo, que tenía al lado la Virgen del Divino Amor. Y el doctor Plinio Correa Oliveira comentaba, dice, estas adoraciones y esta devoción a la Virgen del Divino Amor nos va a ayudar para nuestra perseverancia en medio de todas las luchas, persecuciones, críticas que vamos a pasar. Entonces, siempre pidamos eso, la gracia de nunca ceder en el amor, nunca bajar en el amor, que el amor sea algo en constante progreso. Los teólogos dicen que la Santísima Virgen murió de amor, o sea, algunos dicen que no murió, otros dicen que pasó por una dormición, pero había tanto amor en el alma de ella, tanta gracia, tanto entusiasmo, que ella no aguantaba más sin poder ver directamente a Jesús, y como que ese amor la llevó al cielo. Bueno, pidamos mucho esa gracia de tener también nosotros una muerte llena de amor que nos lleve al cielo. Pidamos esa gracia a la Santísima Virgen, que nos la va a obtener del Divino Espíritu Santo, el Divino Amor. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.